Saludos cordiales. El día de hoy le estaremos hablando de una temática llamada cultura, memoria y patrimonio, en la cual estará desarrollada en base a un artículo muy interesante llamado Ciudades sin ciudad, la tematización cultural de los centros urbanos, y haciendo énfasis en las ciudades simuladas. Bueno, el turismo de masas es un fenómeno globalizado que va en aumento. Por tanto, el turista es el personaje directamente involucrado en esa globalización. Es el actor social principal en cuanto a la modificación de contextos culturales en los que irrumpe, generando negocios, transformando paisajes, estructurando y reestructurando políticas y configuraciones sociales. El turismo cumple un papel determinante, puesto que es la principal fuente de modificación de los perfiles de muchas ciudades, que se ven obligadas a representarse a sí mismas con su cultura, con la historia, con el arte, entre otros. De este modo es como se da paso al turismo cultural, con la espera de que se atraigan muchos turistas. Este turismo lleva consigo la voluntad de las ciudades por querer ser un espacio de consumo, tener una finalidad de espacio urbano con criterios de mercado, llevar a la reapropiación capitalista, etc. Volviéndose así ciudades con industrias culturales que a su vez llevan consigo el interés político de muchísimas instituciones. Y para seducir el residente, los turistas e incluso el inversor, optan por promocionar las ciudades como si fueran productos totalmente comerciales. En relación con el turismo, lo que se busca es legitimar espacios o símbolos del espacio público por medio de unas instituciones y ser determinado como patrimonio cultural e histórico de la misma ciudad. De ello resulta que ciertas zonas urbanas son enaltecidas y protegidas por su valor como testimonio de un pasado que se debe tener en el presente y entregado como legado a un futuro, es decir, patrimonializado. Los monumentos o patrimonios, más allá de vender una historia, son apartados en muchas ocasiones del mundo para ser enaltecidos patrimonialmente y hacer de ellos centros de atracción turística. El turista urbano y cultural es fundamental para la prosperidad de todas estas ciudades. Es por ello que estas se desviven por vender su arte e historia y por ser también ciudades hospitalarias, muy atractivas, apetecibles para todos sus turistas e inversores que consumirán en ellas. Las ciudades, a través de sus operadores públicos y privados, deben confirmar a los turistas su autenticidad. En algunos casos, también son partícipes las autoridades y los propios habitantes. Hay que resaltar que el turista en sí busca demostrarse a sí mismo y a otras personas si es real o no lo que antes le enseñaron por diversos medios. Pueden ser redes sociales, televisión, videos, periódicos, entre otros. Cabe resaltar también que el turismo cultural y de otros tipos busca venderle a los turistas una experiencia, y esto es sumamente importante. El patrimonio cultural remite hoy en día un simulacro que convierte la identidad y la memoria en un espectáculo para el consumo de masas cada vez mucho más globalizadas. Ahora desarrollaremos la temática llamada En pos de la utopía urbana,
Tenemos entonces que las políticas de rehabilitación de los centros históricos de muchas ciudades del mundo están asociadas a un conjunto de procesos y dinámicas de globalización, tanto económicas, políticas y culturales. Por un lado, los actos de reconversión de los cascos antiguos de muchas ciudades se ponen al servicio de legitimación simbólica de los poderes del Estado. Esto implica el reasentamiento de clases medias y altas en los núcleos urbanos y conlleva a la expulsión o incluso a la exclusión de los sectores populares. Esas remodelaciones de los centros históricos son el punto de partida para la campaña de oferta de ciudad, para convertirlas en un logo o marca que busca atraer constantemente turistas. De este modo nos encontramos con políticas públicas y privadas destinadas a satisfacer la creciente demanda de turismo cultural, que está conformado por turistas y propios ciudadanos que son tratados y considerados como turistas. Se propician entonces intervenciones que convierten zonas enteras del tejido urbano en espacios netamente artificiales. Es decir, la promoción turístico-cultural funciona como tematización de una zona o lugar. Las tematizaciones siguen una estrategia parecida a la de Disneylandia, que es el ejemplo claro de las utopías de la realidad hecha a base de imágenes. Esas ciudades ficción son pura fachada, donde las autoridades le piden a la ciudad que administren y sean capaces de mostrar sus gracias y lo mejor de sí mismas, con el fin de ocultar su verdadero aspecto, una realidad complicada y con frecuencia desagradable. El secreto tras esta fachada es que no hay secretos. Son lugares con gran movilidad urbana en el día, pero que de noche son lugares muy solos. No hay nada en ellos. Ahora sabemos que el centro de muchas ciudades tiende a ser un centro vacío, afuncional y que obliga a la vida real de la ciudad a desviarse totalmente de ella. Siguiendo con lo que explicaba mi compañera anterior, trata sobre todo sobre la experiencia y los recuerdos del lugar. Mucho la importancia que cita el autor en eso, y es que esos son lugares vividos, son experiencias, o sea, brota lugares vividos. Y la experiencia y los recuerdos de lo histórico y la reflexión de muchos lugares prehistóricos. Convertidos en lugares que no son ya históricos, que cambian su esencia con la industrialización para que sea atractivo en vez de que sea historia, vivencia y recuerdos vividos. En muchos lugares del mundo se ve masa, donde se está perdiendo su vida, como lo cita el autor en el libro. Él hace referencia mucho a esto y dice que la falta de autenticidad del mismo lugar, incluso que los mismos hogareños ya viven con esa mentalidad, y es muy evidente que actualmente el turismo mueva mucha economía en masa de un país, y por ello en los diferentes lugares se pierde su magia, porque va encaminado a que se produzca económicamente y no como que sea lo histórico como tal, no como sea la vivencia como tal, sino va encaminado a que sea economía solamente. Él también citaba mucho que el turismo, actualmente el turismo es un fenómeno emergente para las poblaciones receptores, lo que obliga a la búsqueda y desarrollo de planteamiento teórico metodológico para investigar sus efectos en el medio ambiente, en el físico natural, en las culturas, en lo construido.
incluso de las localidades turísticas como tal. Y los que se ven involucrados mayormente por el turismo son los mismos lugares. Esto debería de haber más concientización sobre esto y sobre que tenemos ya lugares en los cuales uno va y no es lo mismo de hace 10 años, de hace 20 años, incluso 10 años, 20 años, que no sería mucho, pero que los hoteles, las agencias, o sea, no sea todo industrializado, que no se vea con dinero, que se vea que el turista quiere venir a vivir esa experiencia. Que el turismo beneficie a la población y a sus hogareños, que ellos puedan mostrar su cultura tal cual así como fue hace 50 años, y que no sea solamente un sueño, que se vea con su importancia como la tiene. Entonces me pareció muy interesante cuando él hablaba sobre eso y cuánta verdad hay ahí y cuánto se está intensificando eso. Actualmente vemos al resort, o sea, solamente lo ven con el lujo, quitan una casa que tiene 100 años y ponen ahí un restaurante y le quitan, no el hecho de ponerle el restaurante, le quitan la esencia del lugar, de lo vivido, de lo que pasó allí, de la gente que va y quiere ver qué pasó. O sea, sentir esa experiencia, esa vivencia se está perdiendo. Comenzaré explicando estos dos fenómenos. Primero, el turismo cultural es capaz de generar riquezas económicas y bienestar social, conservando así nuestra identidad y nuestras costumbres culturales, al tiempo de revitalizar las viejas costumbres y los componentes culturales, generando un crecimiento de la actividad turística. En cuanto al valor de la cultura, para el turismo, el patrimonio cultural es un elemento de identidad de los sitios y comunidades y es un atributo diferenciado como base para desarrollar actividades para los turistas, y gracias a estos bienes que son referentes identitarios de dicha comunidad. El patrimonio es una construcción histórica que se compone de valores especiales de la cultura propia y se deben proteger y transmitir para las generaciones futuras. A través de los años se han generado una variedad de fuentes escritas en materia de turismo, tales como la Declaración de la Manila sobre el Turismo Mundial, la Declaración de la Haya y la Carta del Turismo y el Código del Turista. En materia del patrimonio se encuentran aprobados por la UNESCO la Convención de Protección de Bienes Culturales por el Conflicto Armado, la Convención para impedir la exportación, importación y transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales, la Convención sobre el Patrimonio Mundial Natural y Cultural, entre otros convenios, y a su vez recomendaciones para salvaguardar la cultura popular y tradicional, la protección del patrimonio documental, entre otros. Todos estos que se vinculan con el turismo, el patrimonio y el desarrollo. Partimos desde la Carta sobre el Turismo y Patrimonio de ICOMOS, estas siglas que quieren decir Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, partiendo así de la unidad de análisis acerca de la oferta turística cultural, basados en el territorio, en la infraestructura, en los bienes culturales, materiales e inmateriales. La Carta contiene una introducción y 6 principios. Como primer principio, señala que el territorio nacional e internacional ha sido un pilar fundamental para el intercambio cultural y por esto debe brindar oportunidades y una buena gestión para la comunidad local. Este primer principio también nos señala una comprensión de la cultura y del patrimonio de dicha comunidad. Como segundo principio nos señala que la relación entre patrimonio y turismo debe ser gestionada de forma sostenible para generaciones actuales y futuras. Como tercer principio, señala que la planificación de la conservación del patrimonio y turismo en sitios con patrimonio debe garantizar una experiencia especial y satisfactoria para el turista. Como cuarto principio,
señala que las comunidades locales y pueblos indígenas deben ser involucrados en la planificación de la conservación del patrimonio y del turismo. Como quinto principio, señala que toda actividad turística y conservación del patrimonio deben beneficiar a la comunidad anfitriona. Y como sexto principio de esta carta nos señala que los programas de turismo deben proteger y ensalzar las características del patrimonio natural y cultural. A continuación, en la introducción de esta carta hace referencia a la variedad de los entornos naturales y culturales y también la responsabilidad que conlleva y señala al turismo como un factor importante para la economía del desarrollo de las sociedades en el mundo, puesto que gracias a esta actividad turística se han generado nuevas oportunidades de vida por medio de la educación, las ofertas laborales y sociales. Se permite que estas comunidades obtengan un desarrollo óptimo. Por esto es importante saber que si el turista llega a un lugar en donde la actividad turística es mal gestionada, pondrá en riesgo la naturaleza, el patrimonio, y a su vez se puede degradar la cultura, el medio ambiente y los estilos de vida de las comunidades. También hay que tener en cuenta los diferentes tipos de turistas y los diferentes tipos de turismos para planificar, identificar, mitigar los diferentes riesgos que se presenten dependiendo a la comunidad que se vaya a implementar dicha actividad turística. Dentro de un intercambio cultural existen diferentes modalidades y enfoques que generan comportamientos que se observan en las formas de contacto entre las diferentes culturas. Y se debe resaltar que este intercambio no siempre se ha efectuado con equidad y respeto a raíz de que se crean actividades que degradan el bienestar local y generan violencia. Gracias a esta interculturalidad que se ha optado por crear un lenguaje turístico que permita una buena comunicación dentro de la realización de toda actividad turística a nivel global. Cabe resaltar que el patrimonio genera un valor y es necesario conocer que su valor identitario es más importante que su valor económico al ser un recurso turístico, por lo que se plantean tres escenarios. El primero es que el patrimonio debe ser disfrutado y vivido por la comunidad. El segundo es que el patrimonio es para otros como un recurso turístico. Y el tercero es una mezcla de ambos. Esta conexión entre patrimonio y turismo ha generado unas pautas de desarrollo de límites y sostenibilidad. Y esto se ve reflejado en su formulación y ejecución de los lineamientos que sean sólidos y claros para la protección y conservación a largo plazo de las culturas vigentes en los sitios con patrimonio y de que su identidad ecológica y física esté bajo las entidades encargadas y así por medio de proyectos y actividades turísticas garanticen resultados positivos y minimicen todos los impactos negativos que a raíz de la mala gestión han generado actos inadecuados e ilícitos que degradan la cultura y el espacio físico del sitio. Es necesario también reconocer y valorar el significado de nuestra historia y de los lugares a visitar, puesto que a menudo se desconoce gran parte de esto por parte de los intermediarios de turismo, afectando así a la comunidad y al turista de no tener la oportunidad de ver el verdadero sentido y el valor del sitio. Por lo que se ha estipulado ciertas acciones que ayuden con esta problemática, tales como brindar una información de la historia y de la cultura del turista y se cuente si dicho lugar cuenta con comunidades étnicas y si están bajo una buena formación por parte de las agentes gubernamentales. También que deben tener unas buenas capacitaciones por parte de todos estos prestadores turísticos. Conocer y valorar el significado del patrimonio. Esto es de gran importancia, ya que el desconocimiento de los significados del patrimonio cultural y del contexto en que funcionan sus bienes trae como consecuencia una serie de carencias informativas. Esto se observa en lugares donde algunos locales trabajan como guías turísticos sin certificación
y entre la ignorancia de la práctica buscan atraer a los turistas relatando otra versión de las tradiciones y de la historia del lugar. Autenticidad o exotismo en la oferta turística. El concepto de auténtico ha sido estudiado por muchos investigadores del patrimonio cultural y de la historia del arte. Entonces, ¿qué es lo auténtico de un sitio y de un objeto? En el caso de bienes materiales o tangibles, la clave está en que los materiales y diseños sean genuinos y originales al momento de su construcción. Respecto a los bienes intangibles, cuestionamos la autenticidad si ésta no se vincula con la identidad cultural de la comunidad portadora que vela por su salvaguarda. Basados en lo anterior, se llega a la idea de que lo auténtico está en riesgo desde el momento en que hay una transformación de los valores de uso por valores de cambio. Esto sucede con la llegada del turismo, que trae consigo el fomento de consumo en distinta escala, hasta llegar a extremos de consumismo y mercantilización cultural. La oferta de lo auténtico implica una suerte de juego entre los actores del turismo, pues imitando se valen del exotismo como una ilusión útil que reduce los significados de un destino turístico a un par de características. Un ejemplo es que se asocie lo indígena con ranchos y máscaras, el Caribe con palmeras y sexo, lo brasileño con carnaval y fútbol. Y esas imágenes estereotipadas se venden como atracciones de un paquete, pero no debemos confundir la proyección y representación de una tradición que se vende como exótica con la vivencia real por un grupo portador de esta tradición. El contexto del sitio patrimonial y la coherencia de la infraestructura turística. En la infraestructura de proyectos para el desarrollo turístico se debe tener en cuenta la dimensión social, estética, cultural, los paisajes naturales y las características de su biodiversidad. El respeto al contexto en que se halla un bien cultural es fundamental en las declaratorias patrimoniales, no solo en las de índole material. Se debe atender la armonía entre el entorno ambiental y las edificaciones y otras prácticas humanas. El impacto sobre el patrimonio y los límites al turismo. Es necesario poner límites para evitar un impacto fuerte sobre el patrimonio. Esto se logra cuando se toman medidas previas a la ejecución de todo plan de desarrollo turístico. No debemos olvidar que en lugares pequeños también puede haber depredación, pero es difícil estimarla. En sitios famosos hay más atención al respecto, pues al ser reconocidos mundialmente, si no se guardan las medidas para su conservación, se corre el riesgo de perder la declaratoria. Necesidad del seguimiento de los bienes patrimoniales. Lo ideal es elaborar programas de evaluación continua para valorar los impactos progresivos de las actividades turísticas y de los planes de desarrollo en cada sitio o comunidad. Sin embargo, esto es algo alejado de las prácticas usuales. Es común argumentar que hay limitaciones financieras para esa tarea y pocas personas se atreven a denunciar intereses que atenten contra el patrimonio natural o cultural, ya que debido al poder de grandes empresas, su queja se invisibiliza. Planificación de la oferta turística. La oferta turística debe tener contenidos de calidad para que los turistas puedan disfrutar de la visita. Y al haber obtenido información sobre un lugar y lo significativo del patrimonio, éste pueda comportarse respetuosamente con la comunidad que está visitando. Participación de las comunidades y pueblos indígenas. La introducción de identidades foráneas en una comunidad es algo que merece cuidado y respeto. Es por esto que las comunidades y pueblos indígenas deberían involucrarse en el proceso de establecer objetivos, estrategias, políticas y métodos de identificación, conservación, gestión, presentación e interpretación de sus propios recursos patrimoniales, de sus prácticas culturales y de sus actuales expresiones culturales. Control de calidad y en el acceso de sitios patrimoniales. Limitar el acceso a ciertos bienes de reconocimiento mundial es una necesidad.
Se debe restringir o administrar la región y el acceso físico con la finalidad de respetar las necesidades y de los deseos de las diversas comunidades. En el caso de sitios expuestos como pirámides, templos, murallas, etc., se nota el deterioro tanto de fenómenos naturales como el del paso de miles de visitantes. Por esto, con el fin de evitar la erosión, aplican controles como el cierre temporal o limitar el acceso a las personas. En conclusión, la Carta de ICOMOS es un marco de referencia para la reflexión y la esperanza de establecer lineamientos que plasmen hechos concretos de compromiso y cooperación que permitan una relación de armonía entre el turismo y el patrimonio cultural. El turismo es una oportunidad para abrir espacios físicos y sociales de intercambio cultural, orientados en descubrir y valorar el patrimonio, gestión que debe basarse en un proceso educativo de sensibilización al grupo de actores y agentes del patrimonio y del turismo. Lamentablemente, las prácticas priorizan aspectos de marketing y minimizan aspectos sobre el conocimiento de las culturas locales. Los proyectos turísticos culturales en un marco de desarrollo sostenible requieren la participación activa de las comunidades, pues ellas deben ser las protagonistas en la transmisión y salvaguardia de su patrimonio. Es tiempo de dejar de insistir en la autenticidad y dedicar más atención a consolidar el sentido y valor de los bienes culturales para un pueblo. Es hora de abrir el paso, la participación real de las comunidades en la gestión de sus proyectos turísticos